la situación es que si no tenemos capacidad, porque no nos dan esa financiación por parte del Estado a las comunidades para sostener, insisto, esos servicios, como por ejemplo la dependencia, evidentemente hay que buscarlo de los tributos, que por cierto, los asesores que asesoran al gobierno estatal precisamente con respecto a la reforma fiscal, le dicen que ese tributo hay que ponerlo, o sea, hay que mantenerlo. Y eso de que hay comunidades, que en ninguna comunidad se paga, salvo en esas 3 que ha dicho, que además se le ha olvidado decir Murcia, para que también digamos alguna que no sea del Partido Socialista o que no esté gobernada por el Partido Socialista, en la realidad que se vive es que, por ejemplo, como queremos entrar en esa comparativa que tenemos entre comunidades, que yo digo que hay que mantenerlo al margen, porque esa desigualdad y esa comparativa, quien realmente la genera es el Estado, haciendo desigualdad, creando desigualdad entre las distintas comunidades. En este caso, en el caso de Madrid, por ejemplo, que es el que más se ha utilizado comparando con Andalucía, en Madrid, a pesar de las bonificaciones que tienen, tributan más que en Andalucía, recaudan más que en Andalucía por el impuesto de sucesiones. Esos datos hay que darlos también. Respecto a lo que hablábamos el otro día de la tributación, de lo que tenía... Lo que en Madrid, perdóneme, hay grandes herencias... Efectivamente, está el mayor tejido empresarial, o sea, tiene más capacidad recaudatoria, no nos hagamos trampas. ¿Cuál es el motivo? No, ¿Por qué en Madrid se recauda porque somos mucho más, muchos pocos, que poquísimos muchos. Claro. ¿Qué herencias están quedando en Andalucía? Bueno, Entonces, claro, vale más pagar al 1% claro. en Madrid, que luego además va a recaudar nuestro IRPF, va a recaudar nuestro impuesto de Pero me sociedades. está dando la razón, Álvaro. Si me permite, va a recaudar todos nuestros impuestos, tanto directos como indirectos, además del de sucesiones. Entonces, ¿por qué Madrid tiene más? Porque al 1% es capaz de generar pues muchísimo más por todos los que nos vamos o se van de todas las comunidades. Ya son muchos que se están trasladando a Madrid para cesarse aquí y pagar sus impuestos aquí, no solo el de sucesiones. Pero no solo eso, es que últimamente, yo fue el jueves, creo recordar, una consulta que llevaron a sus padres a la periferia de Asturias, a una residencia de ancianos, para que ya estén empadronados allí y viviendo ahí, porque claro, el padrón solo sería un fraude de ley, ¿no? O sea, hay que cumplir con la ley, hay que ir allí, precisamente para evitar el pago de esta herencia. Y como claro, como es un impuesto, entre comillas, voluntario, porque lo pago si quiero vivir ahí, pero si no quiero vivir ahí no lo pago, pues la gente se está yendo de estos sitios. Nadie paga porque sí. Hay una cuestión ideológica. Me parece que me está dando precisamente la razón en cuanto a que es injusto no solo el impuesto, es que es injusto que el Estado no regule que haya esa capacidad migratoria entre ciudadanos para no tener que pagar impuestos, entre otras razones, y discúlpeme porque es verdad que yo tengo que darle su espacio, pero lleva usted ventaja, que lleva aquí semanas dando con este tema y yo creo que es la primera o la segunda ocasión que tengo. Experto, es lógico, pero bueno. Bueno, experto hay que serlo, pero con rigurosidad en lo que se dice. Bueno, hay cosas, hay datos, hay datos con los que yo no comparto para nada y por tanto no puedo decir que sean rigurosos. De ahí que abramos este debate, les invito a ustedes también a hacernos llegar sus dudas, como han hecho durante las últimas semanas. El hashtag es herenciasep, pero hay una duda que tengo yo respecto a este impuesto, porque decía usted, no, es un tema de que no nos llega, es decir, con un sistema de financiación como el que tenemos actualmente no podemos pagar sanidad, educación y por tanto, aunque no nos guste, tenemos que cobrar este impuesto. Pero yo siempre tengo la sensación de que aquí hay un componente ideológico y de hecho, bueno, 4 de las autonomías, lo reconocieron ustedes, 3 son del Partido Socialista. En la conversación que teníamos días atrás, usted deslizaba que es un impuesto que sobre todo pagan los ricos y que a usted no le duele que sean ellos quien corran con ese gasto. Escuche estos testimonios porque la desmienten. Toda la vida trabajando. Estaba 8 horas de trabajo y después me iba a trabajar 3 horas por la tarde limpiando oficinas. Mira, te voy a enseñar la foto de cuando estaba en Alemania, ¿vale? Donde hasta los 22 años que estuvimos allí y yo trabajé en la Faber-Castell, esta soy yo. Allí estuve 12 años trabajando y entonces me pasé a un hospital a trabajar de planchadora, ¿no ves? Mira. Y esta también, ¿no ves? Y esto es donde yo vivía, fíjate, en una habitación y un cuarto de baño para 3 o 4 familias. Después, poquito a poco, hicimos un chalercito, que ahí está mi marido trabajando en el chaler. Ayudándole siempre a él con el tema de la obra y eso. Después de tanto trabajar, a mi padre, ahora nos vemos de que nos quieren quitar una parte grandísima de todos los bienes. Me hacen de pagar, que tengo que pagar 280.000 euros. Josefa, ¿tenéis ese dinero? Yo tengo ese dinero, por lo menos para la que ha trabajado el robo más grande que hay, ¿comprende? Que te lo quitan a la fuerza.
con una cosa que han trabajado mis padres toda su vida. Vamos, si él levantara si se diera cuenta de lo que nos está pasando. Usted ha tenido que pedir un crédito para poder pagar los impuestos de la herencia. Sí, un crédito de 42.000 euros. Fallece mi madre, miramos los papeles o el testamento, me deja la parte de ella de herencia y a los pocos días, bueno, me llega la carta del abogado que tengo que pagar 58.000 euros. Tuve que pedir un aplazamiento en donde me metieron otros 1.800 de intereses por un año. Y gracias que tenía el piso medio pagado, que me dieron el crédito sobre el piso que ya tenemos medio pagado. Pero bueno, quedemos sin un duro, es que te hunde otra vez, como cuando tenías 30 años hipotecado hasta la ceja, que si no llego a tener trabajo o algo, a mí no me dan préstamo. Si no me dan préstamo, lo pierdo todo. Le pierdo la herencia y pierdo mi propiedad también, el piso que tengo medio pagado, porque me lo embargan. Quieres dejar algo para los hijos el día de mañana y lo que les dejas es una deuda, no es una herencia, lo que os dejas es un pufo. José fue viuda, 22 años trabajando en Alemania. José Luis, autónomo electricista, ha tenido que pedir un préstamo. No parecen ricos. No, no, para nada. Y yo no quiero que se interprete que cuando dije eso me refería precisamente a estas personas. Hay que aclarar lo mismo que dije el otro día, que insisto, antes del 1 de enero de 2017, evidentemente casi todos los casos que encontréis van a ser similares, porque sí que es cierto que en ese momento era injusto, pero totalmente la capacidad o la fórmula que se manejaba para la tributación. O sea, está diciendo que antes del Pacto con Ciudadanos, usted misma reconoce, sí, y es socialista, yo lo reconozco. lo que aplicaba la Junta de Andalucía era injusto. Lo que se estaba aplicando, estábamos hablando que se aplicaba sobre 175.000 euros, que en un momento determinado se sabe y se ve perfectamente que no se ajusta a la realidad por el tema de la crisis. Es decir, que estos umbrales para empezar a recaudar a partir de los 175.000 euros estaban fijados cuando había una realidad que cambia a partir de 2008 aproximadamente, cuando nos metemos de lleno en una crisis que evidentemente afecta a las familias de forma dura, y que por eso hace que sea necesaria esa modificación de ese suelo. Subir ese listón, exactamente, y se sube hasta 250.000 euros. Es verdad que 250.000 euros en un patrimonio o en una familia de clase media no es tan fácil heredarlo. En este caso, lo que se pretende, de todas formas, como decía, hay que tener una recaudación, un patrimonio heredado de más de 350.000 euros para pagar, por ejemplo, 4.900 euros. Anteriormente, antes de esta modificación, lo que se pagaba eran 20 y tantos mil euros. Es decir, se ha regulado de manera que se suba progresivamente dependiendo de la capacidad o del patrimonio que tú tengas. De manera que quien tiene menos no pague o pague menos, y quien tiene más, evidentemente, pague más en solidaridad con quienes tienen menos. Es una manera de equilibrar. Este impuesto se creó en su momento, no ahora, hace muchísimos años, precisamente para cortar esa desigualdad social. Pero ¿corta esa desigualdad social? Sí, la corta. ¿El impuesto de sucesiones de alguna manera lo que hace es igualar rentas patrimoniales? Claro que la corta. ¿Cumple esa función? Yo le preguntaría a la alcaldesa ¿cuántas herencias se han cobrado en su pueblo que sean de verdad de ricos? Hombre, en mi pueblo es que somos todas las trabajadores serranías, y humildes en y todas las no hay serranías de muchos Ronda. ricos, sí. En todas las serranías. De todas formas, yo le digo una cosa, No sé. hay que ver cada caso concreto, porque se dan las cantidades, y yo tengo la sensación de que se dan las cantidades globales, contando la plusvalía, contando gastos de... Sí, no, mire usted, no. Sí. No, mire usted. En su decreto de 2015, que no me lo estoy inventando, que es de la Junta de Andalucía, la reducción, es que venden que la reducción es hasta los 150 y luego el 95% de la vivienda habitual. Pero claro, el resto nos lo callamos, la letra pequeña. Y esa letra pequeña nos dice que para tener la vivienda habitual tengo que tenerla una serie de años después, porque si la vendo tengo que volver a pagar. Pero luego esos límites de deducción tienen un tope. Y ese tope es, por ejemplo, en el grupo 1, que es para hijos, usted no puede deducir más de 15.956 euros. Por mucho que tengan los 250 exentos. Llega un momento en el que le dicen hasta aquí, y de 3.992 por cada año de menos de 21, es decir, en los menores de edad. En el grupo 2, que es descendientes o adoptados, que no sé por qué la Junta en esto de descendientes y adoptados me hace esa separación. ¿Hace diferenciación? Lo dice así, dice descendientes y adoptados.
Supongo que está establecido por la ley, no me sea demagogo, no me utilice estas cuestiones. Mire, yo le hablo auténticamente, le agradecería Porque que entonces... usted tengo el mismo respeto. Sí, yo le estoy manteniendo el respeto. 15.956,87. El grupo 3A, colaterales de segundo y tercer grado, ascendientes y descendientes por afinidad, el límite de desgradación son 7.993 euros. Luego, es muy bonito decir que son 250.000, pero luego a la hora de la verdad, echando las cuentas, se baja esto. Por otro lado, usted, como ya van varias veces que dice una cosa, que es que y la dependencia. Sí, y si quiere le doy Pues datos mire, concretos. escúcheme una cosa, señorita. Yo soy padre de un gran dependiente. De un gran dependiente. Que, bueno, no vamos a entrar en características personales ni nada. ¿Saben lo que le pagan a este gran dependiente de más de un 76%? 280 euros mensuales. ¿En Andalucía? No, él es asturiano. ¿Quiere que entremos en la dependencia? No, no voy a entrar porque Pero es un caso personal y yo quiero hablar de sucesiones. No, pero yo sí, le digo yo sí, que no sí, pero sí por alusiones y por una sencilla razón, porque lo vamos a enlazar con precisamente el impuesto. Les pido que nos... Voy a intentar ser breve. mucho en el tema de la dependencia porque tenemos voy a intentar ser breve, pero porque además él decía el otro día, precisamente... Perdóneme, pero por aclararlo, lo que nos viene a decir Álvaro es que usted tiene un hijo con gran dependencia y le pagan poquísimo, ¿no? Que pagan más en otras comunidades que en las que no hay impuesto de sucesiones. Vale, sí. ¿Qué tendrá que ver eso? Porque realmente no tiene nada que ver con lo que no le se sirve paga. como argumento que sirve. Pero le voy a explicar. Le voy a explicar porque precisamente el otro día él decía que 500 millones en el global del presupuesto de sanidad, por ejemplo, era nada. Efectivamente es poco en comparación con la cantidad global. Algo se hace con 500 millones. Créame que yo haría mucho con 500 millones. Pero en este caso, por ajustarlo a un dato concreto, precisamente el de la dependencia, 450 millones millones de euros son precisamente la cantidad que debería de estar metiendo el gobierno del Estado, el gobierno del PP, a Andalucía para sostener la dependencia. ¿Por qué? Porque son en torno a 1.478.000 personas en Andalucía con la dependencia. Lo que pasa es que lo de la dependencia nos daría para otro debate, porque es verdad que está aprobada la ley, pero no se la dotó económicamente. Efectivamente, pero efectivamente, y precisamente Castilla y León, el gobierno de Castilla y León, que no es sospechoso de ser socialista, porque es precisamente del PP, le pide en la conferencia de presidentes al gobierno que financie bien la dependencia porque no es justo. Déjame que volvamos al tema de las Perdón, pues con 450 millones, que era lo que quería decir, que se recaudan en Andalucía por el impuesto de sucesiones, se puede dar el 50% que debería de poner el PP, el gobierno de la nación, para que se dé esa dependencia. No me juegue Disculpe, con Álvaro, un demagogia, segundo. porque el PP no tiene nada que poner, lo tiene que poner en su caso el Estado español. Y es que le llevo escuchando desde que hemos empezado, si nos dieran, claro, si a mí me tocara la lotería, no necesitaba nada. Si vienen y me lo regalan todo de Madrid, nada. O sea, y yo no quiero entrar en política. Yo vengo aquí... Perdone, para no entrar en política, ha anunciado usted que va a presentarse con un partido político a las elecciones autonómicas. Para no querer, tiene los argumentos del señor Moreno Bonilla. Pero un segundo, perdón Álvaro, un segundo nada más. Le pido por favor... ¿Seguimos haciendo política No, le voy a pedir solamente una cuestión de respeto. Igual que yo no lo llamo a usted señorito Álvaro, señorito López, no me llame usted señorita. Perdón, pues señora. Yo se lo agradecería. No, sin problemas, que no sé si es señora o señorita y tampoco es peyorativo el término, faltaría más. Para mí sí lo es, para muchas mujeres. Por eso se lo digo, por eso se lo digo. Pues lo siento, no entiendo ese lenguaje. Yo quisiera que me dijera usted desde qué punto de vista quiere afrontar el debate, si desde el teleológico, del económico puro o del político. Si es del político, yo aquí ya me callo. Lo hacemos de todos los aspectos, pero lo hacemos con rigurosidad. No, pues voy a escoger yo, voy con casos muy concretos, y de verdad, al margen de la política. Y además, fíjense, vamos a buscarlos fuera de Andalucía, en Barcelona y en Asturias. Quiero que escuchen estos testimonios. Mi madre falleció hace 2 meses y ahora estoy tramitando su herencia. Me ha correspondido el piso en el cual es mi vivienda habitual. Al llevar toda la documentación al notario, este me comenta que si no tengo intención de vender el piso, que este es el caso, se puede solicitar una bonificación del 95% de los impuestos. No tengo idea de venderlo, pero si en algún momento yo tuviera que venderlo por necesidad, no por especulación, tengo que devolver este 95% a la Generalitat de nuevo. ¿Esto es correcto? También me gustaría preguntarles que al hacer la escritura tengo que pagar la plusvalía municipal. Si no es una compraventa,
simplemente es un cambio de nombre por una herencia, por un fallecimiento, es correcto que tenga que pagar la plusvalía. Muchas gracias. O sea, desde el 2007. Mi hijo pidió hacerse una casa en un terreno de mis padres. Mi padre le dio el terreno. Mi hijo empezó a hacer los trámites. Lo que ocurre es que después lo que tenían proyectado de casa no pudieron hacerlo. En ese momento ellos pagaron sus tasas y eso quedó ahí en el olvido porque no pudo seguir. Al cabo de unos 5 años, la Comunidad de Murcia le mandó una carta diciendo que esos terrenos se habían revalorizado y bueno, le pedían 15.000 euros. Mi hijo se metió con abogados y han estado recurriendo esto durante, pues no sé, un par de años o más. Al final hemos conseguido de que le den la razón a mi hijo y mi hijo no ha tenido que pagar absolutamente nada. Bueno, yo ahora me pregunto si mi hijo tendría que reclamarle a la comunidad autónoma este tiempo que ha estado con abogados y recursos, si eso se lo tendría que pedir a la comunidad autónoma, todos esos gastos que ha tenido él en esos años. Esa es la única pregunta que yo hago ahora. Álvaro ya respondió a estas preguntas concretas y bueno, me salgo del caso concreto para ir un poco a lo general, ¿no? Y al margen de las plusvalías, que eso nada tiene que ver con la comunidad, que depende del ayuntamiento y que también es un coste añadido, lo digo porque mucha gente, claro, es verdad que confunde impuestos de sucesiones con plusvalías. Sí que hay un problema con el tema de los terrenos, con el valor potencial de esos terrenos, porque se quejan, y esto les puedo asegurar que nos llegan miles de llamadas de gente que dice, yo tenía un solar, pagué impuestos por el valor de ese solar, pero al cabo de 3 años el gobierno considera que ese solar tiene un valor potencial más alto y me exigen más impuestos. Eso nos parece injusto porque genera mucha inseguridad jurídica. Efectivamente, yo en eso estoy de acuerdo porque además nosotros lo vivimos en los municipios porque de hecho nosotros desde Benaujan solicitamos al catastro una revisión de esos valores catastrales porque evidentemente no se ajustaban ya a la realidad que por ejemplo se tenía antes de 2007, ¿no? con el boom inmobiliario y demás. En este caso, en Andalucía, precisamente se ha hecho una revisión catastral en los últimos años, de forma que ha ido bajando esos valores del suelo, esos valores de la vivienda, precisamente para ir intentando ajustarlo a la realidad de la familia. Son casos muy concretos como el de esta señora, yo evidentemente empatizo con ella porque como no hay que ver nada más que el relato que hace y entiendo perfectamente que se sienta pues en esa situación de necesidad de reclamar esa... Usted lleva muchos casos de estos que estamos contando. Mire, el jueves o el miércoles, y ahora me recuerdo cuando estaba aquí ni cuando estaba en el despacho. Pero bueno, persona que hereda una permuta del típico prado que se convierte en edificable y con una sociedad que lo permuta por hacer unos edificios y a cambio le van a dar unos pisos futurible. Año 2005. Fallecen los padres y heredan ese supuesto derecho, que es una empresa que además ha entrado en concurso, es decir, que no se va a llevar a cabo la edificación, que no van a recibir nada a cambio. Viene Hacienda y dice, no, como esto en su día fueron 300.000 son los que le pongo. Lo dice Hacienda, ¿eh? Que quede claro que lo dice Hacienda, no lo dicen las comunidades, ni los ayuntamientos ni las comunidades. Que quiero aclarar porque Hacienda del Principado. Bueno, lo dice Hacienda del Estado, que es el que marca... No, lo dice el del Estado, que es quien marca eso... Señorita, vamos a ver, la capacidad inspectora... por favor. La capacidad inspectora la tiene la Hacienda del Principado. Sí. Igual que la tiene la Junta de Andalucía. pero la lleva regulada por una ley que es a nivel estatal. No confundamos a la gente, que es lo que estamos haciendo desde hace unas semanas. Me temo que le faltan datos. No me faltan datos. Igual que el otro día que estaba diciendo usted el 7% y que todos lo entendíamos. Sí. Lo del 7% que eran los que pagaban. Lo que defiende también... Y del 7% baja, del 7% baja al 2%, que el otro día no lo dije, cuando son herederos de primera y segunda, de segundo grado, ¿eh? Sí. ¿De segundo grado o tipo 2 o grado 2? Grado 2, perdón. De primero y grado 2 baja al 2%, en el caso de ese... No, pero con los datos de su propio decreto del 15. Pero no, son datos son datos de la Consejería de Hacienda, ¿eh? No me los estoy inventando. ¿Nos respetamos los turnos? Sí, por favor. Su criterio lo sigue